En todo el corazón de Londres se encuentra un cementerio con una historia única, un cementerio diferente. Y no estoy hablando de uno que está lleno de famosos y celebridades. Por el contrario, estoy hablando de un cementerio donde terminaban los marginados, aquellos que la sociedad consideraba que no merecían ir al cielo y mucho menos tener una digna sepultura. Estoy hablando del cementerio de Crossbones, que traduciría en español el cementerio de las tibias cruzadas. Y yo sé que más de uno debe estar preguntándose quién eran esos marginados de los que yo estoy hablando. Estoy hablando de las trabajadoras sexuales, que en ese tiempo se le conocía como las mujeres solteras o los gansos de Winchester. ¿Cómo así que los gansos de Winchester? Espera un momentico, ahorita les cuento. Y es que ese cementerio de las tibias cruzadas pasó a ser conocido como el cementerio de las mujeres solteras, porque a estas mujeres no se les permitía tener un entierro cristiano. Y para el que se esté preguntando por qué se les conocía como los gansos de Winchester, es porque en esa época había un obispo que se llamaba Winchester y era el que estaba a cargo del manejo de esa zona de Southwark, que en esa época era como un distrito rojo, un distrito del pecado. Y vaya uno a saber por qué un obispo era el que controlaba toda esta zona. Afuera del cementerio lo que más resalta es esta pared que está lleno de amuletos y de un montón de elementos que viene la gente y le pega acá. Hay una placa central que dice los muertos marginados, que eso puede sintetizar muy bien lo que es este espacio y lo que representa históricamente este lugar. Lo primero que me llamó la atención de cuando empecé a investigar de este lugar era que solamente abrían 2 horas al día, de 12 a 2 de la tarde, y solamente de miércoles a viernes, lo que quiere decir que solamente está abierto al público 6 horas a la semana. Y ya estando en este lugar entendí por qué tienen un horario tan limitado, y es que como este lugar y esta historia es tan poco conocido, vienen muy poquitos visitantes a este lugar. Yo llevo un rato caminando y solamente me encontré un par de personas, además de los voluntarios que están limpiando los jardines y haciendo el mantenimiento del lugar. Pero miren, aquí no se ve absolutamente nadie por esta zona. Ah, bueno, allá está la pareja que ya les dije. Este, a diferencia de otros cementerios, pues no es un lugar que tenga varias hectáreas y un lugar en el que se pueda dar una caminata larga. Realmente este lugar puede ser fácilmente un patio de una casa. Lo puedes caminar todo en unos cuantos minutos. No se sabe la fecha exacta en la que comenzó este cementerio, pero por allá en 1598 un autor llamado John Stowe escribió sobre este lugar llamándolo el cementerio de las mujeres solteras. En esa época esta zona no le pertenecía a Londres. Esto era un lugar que estaba aparte y tenía sus propias reglas y estaba bajo el mando de un señor obispo llamado Winchester. Las reglas de esta zona pues no eran las mismas de Londres, porque era otra ciudad básicamente. Y a esta zona se le conocía como la zona oscura, porque todo lo que era ilegal en la zona de Londres aquí sí se permitía. Por ejemplo, el teatro. Por eso es que en esta zona está el Shakespeare Globe. También actividades como peleas de animales y burdeles. Y aunque el trabajo estaba regulado y era permitido, pues las mujeres que lo ejercían no eran tratadas como una mujer digna, por lo que en esta época se consideraba que estas mujeres no merecían estar enterradas en un cementerio cristiano o un lugar consagrado. Este obispo de Winchester comenzó a ejercer sus funciones por allá en 1129, cuando su hermano el rey Esteban pues lo nombró obispo de Winchester, y como era su hermano pues le daba privilegios para que recaudara los impuestos de esta zona roja. Era una zona que tenía tanta permisividad que se le conocía como Liberty, y ya por allá en el año 1161 el sucesor del rey Esteban vio que la situación estaba muy complicada porque se había vuelto Sodoma y Gomorra. Entonces promulgó 39 reglas para poner orden a todo el caos que había allí. Y en cuanto a las mujeres solteras, pues ellas tenían que registrarse con los funcionarios del obispo. Para poder trabajar en esos lugares, las mujeres solteras no podían estar casadas, ser monjas, estar embarazadas o tener una enfermedad como la sífilis o la gonorrea, o arrastrar a los clientes desde la calle tirándoles de la ropa. Entonces cuando estas mujeres pasaban a una mejor vida, lo que hacían era que las traían a este lugar que era una común, y no solamente eran traídas aquí los cuerpos de las llamadas gansos de Winchester, sino todas esas personas que eran marginadas, que eran muy pobres o que simplemente no estaban bautizadas o que simplemente eran considerados seres inferiores. Ya por el año 1853 el cementerio estaba saturado y no le cabía un cuerpo más. Literalmente se decía que estaba sobrecargado de muertos y que cualquier entierro adicional ya sería como inconsecuente con todo el tema de la salud y la decencia pública. Entonces quedó clausurado después de 1853 y prácticamente quedó olvidado. Y después de que lo clausuraran, ese lugar quedó por décadas olvidado. O sea, nadie le importaba esto, nadie velaba por esto, nadie le interesaba hacer nada por este lugar. Y ya por allá en la década del 1990, en unos trabajos que estaba haciendo el metro de Londres, pues descubrieron en una excavación 148 esqueletos. Y lo que dijeron los del Museo de Londres es que eso solamente era el 1% de todos los que estaban ahí enterrados. Calculaban más o menos 15.000 personas enterradas acá. El tema es que como aquí no hay lápidas y no hay
hay absolutamente nada, pues no se considera como tal un cementerio, sino que se considera más como un jardín del recuerdo. Yo pensaba que cuando iba a venir acá pues me iba a encontrar como con un lugar que pareciera más a un cementerio, o sea, un lugar con lápidas y todo eso, pero hay que recordar que aquí se enterraban a las llamadas mujeres solteras, que recuerden que eran mujeres que no tenían derechos cristianos, o sea que no tenían derechos a una cristiana sepultura, y las otras personas que ya eran personas pues muy pobres y que no tenían absolutamente nada o a nadie en ese mundo, pues obviamente no van a tener una lápida. Por eso es que en este cementerio usted no va a ver ninguna tumba, no va a ver ninguna lápida y ningún tipo de marca que le muestre a usted qué personas están enterradas acá, que sinceramente sí me parece bastante fuerte este hecho. Afuera del cementerio también hay un muro que tiene un resumen de lo que se tiene registro de este lugar, porque recuerden que este lugar ha sido un lugar abandonado y del cual no se tiene mucho registro, y realmente considero que son historias dignas de ser conocidas por muchas más personas. Ahora díganme ustedes, ¿creen que este lugar debería tener más relevancia o así como está bien? Y nada,